Saque sus cosas y salga de esta casa inmediatamente. No les diga nada a sus hijos. Las palabras del fontanero aún resonaban en mis oídos mientras miraba por la ventana de mi cocina. La mañana había comenzado de forma rutinaria, como todas las demás. El café humeaba en mi taza favorita, esa de porcelana blanca con pequeñas flores que había pertenecido a mi madre. Los rayos de sol se filtraban entre las cortinas, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Mi casa era mi santuario. Cada rincón tenía una historia, cada objeto guardaba un recuerdo. Las paredes color crema que había pintado yo misma 3 años atrás, los muebles de madera oscura que había heredado de mis padres, las fotografías familiares que decoraban la repisa de la chimenea. Todo parecía perfecto, ordenado, tranquilo. Mauricio había salido temprano para trabajar, como siempre. Mi hijo mayor tenía esa costumbre de desaparecer antes del amanecer y regresar cuando ya había oscurecido. Trabajaba en una empresa de construcción, decía, aunque últimamente parecía más cansado y distante que de costumbre. Sus ojos evitaban los míos durante las cenas. Respondía con monosílabos cuando le preguntaba sobre su día. Leticia, mi hija menor, se había mudado de vuelta a casa hace 6 meses después de su divorcio. 38 años y había vuelto al nido, trayendo consigo 2 maletas y una tristeza que parecía adherirse a su piel como una segunda capa. Pasaba horas encerrada en su antigua habitación, salía solo para comer algo rápido y volvía a encerrarse. Decía que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí misma. Yo entendía el dolor. Había perdido a mi esposo hace 7 años, y durante mucho tiempo mi mundo se había desmoronado. Pero mis hijos habían estado ahí, sosteniéndome cuando creía que no podría seguir adelante. Por eso cuando ellos me necesitaron, abrí mis brazos y mi casa sin hacer preguntas. La rutina se había vuelto predecible. Me levantaba a las 6, preparaba el desayuno que nadie comía, regaba las plantas, limpiaba la casa, veía las noticias, preparaba el almuerzo que nadie compartía conmigo, leía un libro, preparaba la cena que comíamos en silencio. Los días se difuminaban unos con otros, como acuarelas bajo la lluvia. Pero esa mañana algo había cambiado. El grifo del baño de arriba había comenzado a gotear durante la noche. No era un goteo normal, sino algo extraño, como si el agua viniera de algún lugar que no debería. El sonido me había despertado varias veces, un ritmo irregular que no me dejaba descansar. Cuando bajé a desayunar, noté que había una mancha húmeda en el techo del comedor, justo debajo del baño de arriba. El agua se filtraba lentamente, formando una pequeña gota que caía sobre la mesa cada pocos segundos. Era extraño porque el baño de arriba había sido renovado hace apenas 2 años. Mauricio había insistido en cambiar toda la tubería, había contratado a un equipo completo de trabajadores que estuvieron en casa durante semanas. Llamé a Mauricio al trabajo para preguntarle qué debía hacer. Su voz sonó tensa cuando respondió, como si lo hubiera interrumpido en algo importante. Mamá, llama a un fontanero. Yo no puedo salir del trabajo ahora. ¿Pero no deberías revisar la garantía de la renovación? Acabamos de arreglar todo hace poco. No. Mejor llama a alguien nuevo. Te enviaré el número de un fontanero que conozco. Su respuesta me pareció extraña. ¿Por qué no quería que contactáramos a la empresa que había hecho el trabajo original? Pero no insistí. Mauricio había estado especialmente irritable últimamente, y yo había aprendido a no presionar demasiado. Media hora después recibí un mensaje de texto con el nombre y número de Manuel, un fontanero que según Mauricio tenía muy buenas referencias. Marqué inmediatamente. Una voz tranquila y profesional respondió del otro lado. Buenos días. Habla Manuel. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo una filtración en el techo, parece que viene del baño de arriba. ¿Podría venir a revisarla? Por supuesto, señora. Puedo estar ahí en 1 hora. ¿Cuál es su dirección? Le di los datos y colgué sintiéndome aliviada. Al menos el problema tendría solución pronto. Me dediqué a limpiar la cocina mientras esperaba, moviendo los muebles que pudieran mojarse y colocando recipientes para recoger las gotas que seguían cayendo del techo. Exactamente 1 hora después sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con un hombre de unos 50 años, estatura mediana, cabello canoso y ojos amables detrás de unos anteojos. Llevaba un overol azul y una caja de herramientas que parecía haber visto muchos años de trabajo. ¿Señora Salazar?
Soy Manuel, el fontanero. Adelante, por favor. El problema está aquí. Lo conduje hasta el comedor y le mostré la mancha en el techo. Él levantó la vista, frunció ligeramente el ceño y asintió. Voy a necesitar revisar el baño de arriba primero, y después tendré que bajar al sótano para ver las tuberías principales. Por supuesto. La casa es suya. Manuel subió las escaleras con paso seguro, y pronto escuché el sonido de sus herramientas trabajando. Después de unos minutos, bajó con una expresión pensativa. Señora, necesito revisar el sótano. ¿Hay acceso directo desde aquí? Sí, la puerta está en la cocina. ¿Necesita que lo acompañe? No es necesario, puedo manejarlo solo. Esto puede tomar un rato. Asentí y volví a mis tareas domésticas, pero algo en su tono me había puesto nerviosa. No sabría decir qué exactamente, pero había una tensión en su voz que no había estado ahí cuando llegó. Manuel desapareció por la puerta del sótano y el silencio invadió la casa. Solo se escuchaban los sonidos metálicos de sus herramientas resonando desde abajo, un eco distante que me tranquilizaba. Al menos alguien competente se estaba ocupando del problema. Me serví otra taza de café y me senté en mi silla favorita del comedor, desde donde podía vigilar la mancha húmeda del techo. Había dejado de gotear, lo cual era una buena señal. Quizás Manuel ya había encontrado la fuente del problema y lo estaba solucionando. Miré el reloj de la pared. Eran las 11 de la mañana. Leticia seguía durmiendo, como era habitual últimamente. Desde su divorcio, su horario de sueño se había vuelto completamente errático. A veces la escuchaba caminando por su habitación hasta altas horas de la madrugada, otras veces no salía de su cuarto hasta bien entrada la tarde. Me preocupaba su estado. Como madre, uno desarrolla cierta intuición para detectar cuando algo no está bien con los hijos, sin importar la edad que tengan. Leticia había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas y una palidez que no era normal en ella. Le había sugerido que visitara a un médico, pero siempre encontraba excusas para posponer la cita. Estoy bien, mamá. Solo necesito tiempo para procesar todo lo que pasó con Ricardo, me decía cada vez que sacaba el tema. Pero yo no estaba convencida. Su exesposo había sido un hombre problemático, eso era cierto, pero Leticia parecía estar lidiando con algo más profundo que simplemente el dolor de una separación. Los ruidos del sótano continuaron durante casi una hora. Ocasionalmente escuchaba a Manuel moverse por diferentes sectores, arrastrando algo pesado, golpeando suavemente las tuberías para probarlas. Era un trabajador meticuloso, eso me gustaba. Demasiados profesionales de hoy en día hacían trabajos apresurados y superficiales. Decidí preparar algo de almuerzo. Quizás el olor de la comida despertaría a Leticia y podríamos compartir una comida juntas, como en los viejos tiempos. Abrí el refrigerador y revisé lo que tenía disponible. Pollo, verduras frescas, arroz. Podría hacer ese guiso que tanto le gustaba cuando era niña. Mientras picaba las cebollas, recordé los domingos familiares de hace años. Mi esposo se sentaba en el sofá leyendo el periódico, Mauricio jugaba en el jardín con sus carritos de juguete, Leticia me ayudaba en la cocina parándose en una silla para alcanzar la encimera. La casa se llenaba de risas, conversaciones, vida. Ahora todo era diferente. Los domingos se habían vuelto silenciosos, casi melancólicos. Mauricio llegaba tarde del trabajo, incluso los fines de semana, siempre con algún proyecto urgente que atender. Leticia pasaba el día en su habitación o salía sin decir a dónde iba. Yo me había acostumbrado a la soledad, pero no significaba que la disfrutara. El sonido de pasos subiendo desde el sótano interrumpió mis pensamientos. Manuel apareció en la cocina, pero algo había cambiado en su aspecto. Su rostro había perdido el color, y sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba su caja de herramientas. ¿Ya terminó? ¿Encontró el problema?, le pregunté, limpiándome las manos en el delantal. Manuel me miró de una forma extraña, como si estuviera evaluando algo en mi cara. Sus ojos se movían nerviosamente entre mi rostro y la puerta del sótano. Señora Salazar, necesito hablar con usted. ¿Podemos sentarnos un momento? Su tono había cambiado completamente. Ya no sonaba como el profesional tranquilo que había llegado una hora antes. Había urgencia en su voz, una tensión que inmediatamente me puso en alerta. Por supuesto. ¿Está todo bien?
Es muy grave la filtración. No es exactamente una filtración, señora. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, dejó sus herramientas en el suelo y se quitó los anteojos para limpiarlos nerviosamente. Sus manos seguían temblando. No entiendo. Entonces, ¿qué es lo que está causando la humedad? Manuel guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente me miró directamente a los ojos. Señora, ¿usted vive sola aquí? No, vivo con mis 2 hijos. Mauricio y Leticia. Los 2 son adultos, pero han regresado a casa temporalmente. Y ellos tienen acceso libre al sótano. La pregunta me pareció extraña. Bueno, sí, es su casa también. ¿Por qué lo pregunta? Manuel se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchando. Señora Salazar, lo que encontré abajo no es un problema de plomería. Alguien instaló algo en el sótano. Algo que no debería estar ahí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de cosa? Es complicado de explicar. Pero lo que puedo decirle es que no es accidental. Alguien lo puso ahí a propósito, y ese alguien conoce muy bien esta casa. Sentí como si el suelo se moviera debajo de mis pies. ¿Está insinuando que alguien entró a mi casa para instalar algo en mi sótano? No, señora. No creo que haya sido un extraño. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros como una nube tóxica. No podía procesar completamente lo que estaba implicando. No entiendo. ¿Qué está tratando de decirme? Manuel se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín como si quisiera asegurarse de que estuviéramos solos. Señora, ¿ha notado algún síntoma extraño últimamente? Cansancio inusual, dolores de cabeza, problemas para dormir. La pregunta me tomó por sorpresa. Bueno, sí. He estado más cansada de lo normal. Y he tenido algunos dolores de cabeza. Pero soy una mujer mayor, esas cosas son normales. ¿Y sus hijos? Ellos han mostrado los mismos síntomas. Reflexioné por un momento. Ahora que lo mencionaba, no había notado que Mauricio o Leticia se quejaran de cansancio o dolores de cabeza. De hecho, a pesar de los problemas emocionales de Leticia, ambos parecían tener buena salud física. No, ellos parecen estar bien. Manuel asintió gravemente, como si mi respuesta hubiera confirmado sus sospechas. Señora, necesito que me escuche muy cuidadosamente. Lo que voy a decirle va a ser difícil de aceptar, pero es importante que me crea. Se acercó de nuevo a la mesa y se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban frías y húmedas. El dispositivo que encontré en su sótano está conectado al sistema de ventilación de esta casa. Específicamente, está dirigido hacia su habitación. ¿Mi habitación? ¿Qué significa eso? Significa que alguien ha instalado un sistema para liberar sustancias en el aire que usted respira. Sustancias que podrían estar enfermándola lentamente. Las palabras parecían venir de muy lejos, como si las escuchara a través de un túnel. No podían ser reales. Cosas así no pasaban en la vida real, y definitivamente no en mi casa, con mi familia. Eso es imposible. Debe haber un error. Quizás es algún tipo de purificador de aire que instalaron durante la renovación y usted no lo reconoce. Manuel negó con la cabeza firmemente. Señora, he trabajado en fontanería durante más de 20 años. He visto todo tipo de sistemas de plomería, ventilación y filtración. Lo que está en su sótano no es un purificador de aire. Es algo completamente diferente. Me levanté de la silla, necesitaba moverme, hacer algo con la energía nerviosa que se acumulaba en mi pecho. Esto no puede estar pasando. Debe haber una explicación lógica. La hay, dijo Manuel en voz baja. Alguien en esta casa quiere hacerle daño. Las palabras de Manuel resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Alguien en esta casa quiere hacerle daño. Me aferré al respaldo de la silla, sintiendo como si mis piernas pudieran fallarme en cualquier momento. No, eso es imposible. Mis hijos jamás me harían daño. Los crié, los amo, ellos me aman. Debe estar equivocado. Manuel se puso de pie lentamente,
con la expresión de alguien que está a punto de entregar noticias devastadoras. Señora Salazar, entiendo que esto es difícil de aceptar, pero necesito que venga conmigo al sótano para que vea con sus propios ojos lo que encontré. Negué con la cabeza violentamente. No quiero ver nada. Quiero que se vaya de mi casa ahora mismo. Está loco si piensa que voy a creer que mis propios hijos. Por favor, me interrumpió con voz suave pero firme. Solo 5 minutos. Si después de ver lo que le voy a mostrar usted todavía piensa que me equivoco, me iré inmediatamente y no volverá a saber de mí. Algo en su tono me detuvo. No sonaba como un loco ni como alguien que estuviera inventando historias. Sonaba como un hombre que había visto algo terrible y no sabía cómo comunicarlo sin destruir mi mundo. ¿Qué exactamente encontró ahí abajo? Es mejor que lo vea usted misma. Las palabras no le harían justicia. Miré hacia las escaleras que conducían al piso superior, donde Leticia probablemente seguía durmiendo. Después miré hacia la puerta del sótano. Durante 40 años había bajado a ese sótano cientos de veces para lavar ropa, buscar decoraciones navideñas, almacenar cosas que ya no usábamos. Era un espacio familiar, seguro. Está bien, dije finalmente. Pero solo 5 minutos. Manuel asintió y tomó una linterna de su caja de herramientas. Va a necesitar esto. La iluminación no es muy buena en el área donde está ubicado. Seguí a Manuel hacia la puerta del sótano, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Bajamos las escaleras de madera que crujían bajo nuestros pies, el mismo sonido que había escuchado miles de veces antes. Pero ahora cada crujido me parecía siniestro, como una advertencia. El sótano tenía el olor familiar de humedad y años. Las cajas de cartón estaban apiladas contra las paredes, la lavadora y secadora en su rincón habitual, las herramientas de jardinería colgadas ordenadamente. Todo parecía normal. Por aquí, susurró Manuel, dirigiéndose hacia la esquina más alejada del sótano, detrás de la caldera. Lo seguí, mis ojos adaptándose lentamente a la penumbra. Manuel encendió su linterna y la dirigió hacia una sección de la pared que yo rara vez visitaba. Al principio no vi nada inusual. ¿Qué se supone que debo ver? Mire más de cerca. Detrás de esos tubos. Seguí el haz de luz de su linterna y entonces lo vi. Entre los tubos normales de plomería había algo que definitivamente no pertenecía ahí. Una serie de tubos más delgados, de un material que parecía plástico especializado, conectados a una caja metálica del tamaño de una tostadora. ¿Qué es eso? Acérquese más. Me acerqué, y Manuel dirigió la luz directamente hacia el dispositivo. Ahora podía ver que tenía varios compartimentos. Algunos contenían líquidos de colores diferentes, otros tenían lo que parecían ser temporizadores digitales con números rojos que parpadeaban. Esto está conectado al sistema de ventilación de su casa, explicó Manuel en voz baja. Específicamente, estos tubos van hacia arriba y se conectan con los conductos de aire que llevan directamente a su habitación. Toqué uno de los tubos con dedos temblorosos. Estaba tibio, como si hubiera estado funcionando recientemente. ¿Qué tipo de líquidos son esos? No soy químico, pero por el olor y la consistencia, diría que son sustancias diseñadas para causar efectos graduales en quien las inhale. Fatiga crónica, debilitamiento del sistema inmune, tal vez algo más serio con el tiempo. Mi mente se negaba a procesar completamente lo que estaba viendo. Pero esto requiere conocimiento técnico. Instalación especializada. No es algo que se pueda hacer en una tarde. Exacto. Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y tenía acceso ilimitado a su casa durante el tiempo que fuera necesario. Recordé la renovación del baño de hace 2 años. Los trabajadores habían estado en casa durante semanas. Mauricio había supervisado personalmente todo el proyecto, insistiendo en que yo no me preocupara por los detalles técnicos. La renovación, susurré. Durante la renovación del baño, había trabajadores aquí constantemente. ¿Quién supervisó esa renovación? No quería responder. No quería que mis sospechas se confirmaran con palabras. Mi hijo Mauricio. Él se encargó de todo. Manuel asintió gravemente. Señora, este sistema no se instaló en 2 días. Requirió planificación, compra de materiales específicos, y alguien con conocimientos de ventilación y química básica.
Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Mauricio trabaja en construcción. Él sabría cómo hacer esto. ¿Y su hija? Leticia estudió química en la universidad antes de casarse. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera horrible y perfecta. Los síntomas que había estado experimentando durante meses, el cansancio constante, los dolores de cabeza, la sensación de debilidad que atribuía a mi edad, la insistencia de Mauricio en renovar el baño, el regreso repentino de Leticia a casa justo cuando comenzaron mis problemas de salud más serios. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este sistema?, pregunté con voz quebrada. Manuel examinó los temporizadores digitales. Por el desgaste de los componentes y la cantidad de residuo en los tubos, diría que al menos 8 o 9 meses. 9 meses. Exactamente cuando había comenzado a sentirme constantemente enferma. Exactamente cuando había empezado a pensar que quizás estaba desarrollando alguna enfermedad relacionada con la edad. Dios mío, murmuré, apoyándome contra la pared para no caerme. Señora, hay algo más que necesita ver. Manuel dirigió la linterna hacia otro ángulo del dispositivo, revelando una pequeña pantalla digital que mostraba números y gráficos. Este sistema está programado para aumentar gradualmente la concentración de las sustancias, lo que significa que con el tiempo, los efectos se vuelven más severos. ¿Más severos cómo? Sin tratamiento médico adecuado y continuando la exposición, podría ser fatal en unos pocos meses más. Las palabras me golpearon como una avalancha. Mis propios hijos, la carne de mi carne, habían estado tratando de matarme lentamente. No en un arrebato de ira, no por pasión, sino de manera calculada, sistemática, permitiendo que sufriera durante meses antes de morir. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué harían esto? Manuel apagó la linterna y me tomó suavemente del brazo para guiarme hacia las escaleras. Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Pero señora, necesita salir de esta casa inmediatamente. Subimos en silencio. Mis piernas se sentían como gelatina, mi mente funcionaba a medias. Cuando llegamos a la cocina, la realidad me golpeó con fuerza renovada. Esta era mi casa, mi refugio, el lugar donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había planeado pasar mis últimos años en paz. Y mis hijos la habían convertido en mi cámara de tortura. Señora Salazar, dijo Manuel firmemente, escúcheme muy bien. Necesita tomar solo lo esencial, salir de esta casa ahora mismo, y no decirle a sus hijos dónde va. Pero no puedo simplemente irme. Esta es mi casa. Son mis hijos. Sus hijos están tratando de asesinarla, dijo Manuel con una dureza que me sorprendió. No hay conversación que valga la pena tener con personas que han llegado tan lejos. Miré hacia las escaleras que llevaban al piso superior. Leticia estaba ahí arriba, probablemente acabando de despertarse, planeando bajar para almorzar. Mi pequeña Leticia, que había sido una niña tan dulce, que me había consolado cuando su padre murió, que había llorado en mis brazos cuando su matrimonio se desmoronó. No puedo creer que ella esté involucrada, dije débilmente. Señora, el conocimiento químico necesario para esto no es básico. Quien diseñó esas mezclas sabía exactamente qué efectos tendría cada sustancia y en qué concentraciones. Leticia había estudiado química. Había trabajado en un laboratorio durante años antes de casarse. Tengo que hablar con ellos. Tienen que explicarme por qué. Manuel negó con la cabeza enfáticamente. No, señora. Una vez que sepan que usted descubrió su plan, podrían hacer algo desesperado. Necesita ponerse a salvo primero. El silencio en la cocina se volvió ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared, el zumbido distante del refrigerador, y mi propia respiración entrecortada. Manuel me observaba con una mezcla de compasión y urgencia, esperando que procesara la enormidad de lo que acababa de descubrir. Necesito sentarme, murmuré, dejándome caer en una de las sillas de la mesa. Las manos me temblaban incontrolablemente. Intenté tomar un sorbo de mi café, pero la taza se agitaba tanto que el líquido se derramaba. Manuel se acercó y gentilmente tomó la taza de mis manos. Señora, entiendo que esto es devastador. Pero cada minuto que permanece en esta casa es peligroso. ¿Peligroso? Son mis hijos, Manuel. Los cambié cuando eran bebés, los consolé cuando tenían pesadillas,
los ayudé con sus tareas escolares. ¿Cómo pueden querer matarme? Mi voz se quebró en la última palabra. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, corriendo por mis mejillas como ríos de dolor. Manuel se sentó frente a mí, su expresión seria pero comprensiva. Señora Salazar, en mi trabajo he visto muchas cosas. He entrado a casas donde las familias guardan secretos terribles. Lo que descubrí abajo no es el trabajo de alguien que actuó por impulso. Es meticuloso, planeado, ejecutado por personas que han pensado en cada detalle. Pero debe haber una explicación. Tal vez están siendo chantajeados, o alguien los está obligando. ¿Quién podría obligar a 2 adultos a instalar un sistema de envenenamiento en la casa de su madre? Y si estuvieran siendo chantajeados, no hubieran venido a pedirle ayuda. Sus palabras tenían una lógica cruel que no podía refutar. Intenté pensar en cualquier cosa que pudiera explicar lo inexplicable, pero cada razonamiento se desmoronaba ante la evidencia física que había visto con mis propios ojos. El dinero, susurré de repente. Tiene que ser por el dinero. Manuel se inclinó hacia adelante. ¿Qué dinero? Cuando mi esposo murió, dejó una póliza de seguro de vida considerable. Además, tengo ahorros de toda una vida de trabajo. Y esta casa vale mucho dinero ahora que el vecindario se ha gentrificado. ¿Cuánto estamos hablando? Entre la póliza, los ahorros y el valor de la propiedad, cerca de $800,000. Manuel asintió gravemente. Esa es una suma que podría motivar a personas desesperadas a hacer cosas terribles. Pero ellos no están desesperados. Mauricio tiene trabajo, Leticia recibirá dinero del divorcio. ¿Estás segura de eso? ¿Cuándo fue la última vez que realmente habló con ellos sobre sus situaciones financieras? Reflexioné sobre esa pregunta. La verdad era que hacía meses que no tenía conversaciones profundas con ninguno de mis hijos. Mauricio siempre estaba ocupado, cansado o de mal humor. Leticia se mantenía encerrada en su habitación o salía sin decir a dónde iba. No sé realmente cómo están económicamente, admití. Asumí que estaban bien porque nunca me pidieron ayuda. Quizás porque sabían que iban a obtener todo su dinero de otra manera. La frase me golpeó como una bofetada. Sentí náuseas físicas al imaginar a mis hijos sentados juntos, planeando mi muerte, calculando cuánto tiempo tomaría, distribuyendo mis posesiones antes de que yo hubiera muerto. ¿Cómo pudieron vivir conmigo todos estos meses, comer en mi mesa, fingir que me aman, sabiendo lo que me estaban haciendo? No lo sé, señora. Pero lo que sí sé es que personas capaces de hacer esto son peligrosas. Y usted necesita alejarse de ellas ahora. Un ruido arriba me sobresaltó. Pasos en el piso superior. Leticia se había despertado. «¿Mamá?», gritó desde arriba. «¿Con quién estás hablando?». Manuel y yo nos miramos. Podía ver la tensión en sus ojos, la urgencia de salir antes de que la situación se complicara. «Dígale que soy el fontanero y que ya casi termino», susurró Manuel. «Es el fontanero, hija. Está arreglando la filtración», grité hacia arriba, tratando de que mi voz sonara normal. «Ok», bajó en un momento. Manuel se puso de pie inmediatamente. «Señora, necesitamos irnos ahora. ¿Tiene sus documentos importantes en algún lugar accesible?» «Están en la caja fuerte de mi dormitorio». «Vaya por ellos. Tome solo lo indispensable, identificación, papeles bancarios, algo de ropa. Yo esperaré aquí para asegurarme de que su hija no baje». Me levanté con piernas temblorosas. Cada paso hacia las escaleras se sentía como caminar hacia un precipicio. Subí tratando de hacer el menor ruido posible, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la casa. Mi dormitorio se veía igual que siempre. La cama perfectamente tendida, las fotografías familiares en la mesita de noche, el armario organizado por colores. Pero ahora sabía que había veneno filtrándose en este espacio, diseñado específicamente para debilitarme hasta matarme. Abrí la caja fuerte con manos temblorosas. Adentro estaban mis documentos más importantes: testamento, escrituras de la casa, pólizas de seguro, información bancaria. Tomé todo y lo metí en un bolso pequeño. Después fui al armario y tomé algunas prendas básicas. Mientras guardaba la ropa,
mis ojos cayeron sobre una fotografía en mi tocador. Era de la última Navidad, hace apenas 8 meses. Mauricio, Leticia y yo sonreíamos frente al árbol navideño. Mauricio tenía el brazo alrededor de mis hombros. Leticia me daba un beso en la mejilla. En esa fotografía se veían como los hijos amorosos que pensé que eran. Pero ahora sabía que para entonces ya habían comenzado a envenenarme. Mauricio ya había instalado el sistema, Leticia ya había calculado las dosis químicas. Y ahí estaban, sonriendo, fingiendo amor mientras ejecutaban mi muerte lenta. Tomé la fotografía y la metí en el bolso. No porque quisiera recordar este momento, sino porque necesitaba recordar que las personas más cercanas a nosotros pueden ser las más peligrosas. Escuché voces abajo. Leticia había bajado y estaba hablando con Manuel. Su voz sonaba normal, casi alegre, como si no fuera una asesina conversando con el hombre que había descubierto su crimen. Bajé las escaleras lo más silenciosamente posible. Desde el último escalón podía ver a Leticia en la cocina, vestida con pijama rosada y pantuflas, el cabello revuelto por el sueño. Se veía tan inocente, tan vulnerable. Entonces el problema estaba en las tuberías viejas después de todo, le estaba diciendo a Manuel. Exactamente, respondió él con voz profesional. Ya está solucionado. No deberían tener más problemas. ¡Qué alivio! Mamá estaba muy preocupada por esa filtración. Leticia se giró y me vio bajando las escaleras con el bolso en la mano. ¿Vas a salir, mamá? La pregunta me paralizó. ¿Cómo podía mentirle? ¿Cómo podía fingir normalidad cuando sabía lo que había hecho? Sí, tengo algunas diligencias que hacer, dije, tratando de mantener la voz estable. ¿Quieres que te acompañe? No tengo planes para hoy. La oferta me aterrorizó. ¿Qué pasaría si salía con ella? ¿Había planeado hacer algo si sospechaba que yo había descubierto su plan? No, no es necesario. Solo serán cosas aburridas del banco. Manuel se acercó con su caja de herramientas. Bueno, señora Salazar, mi trabajo aquí está terminado. No debería tener más problemas. Entendí que era su forma de decirme que era hora de irnos. ¿Cuánto le debo?, pregunté, siguiendo con la charada. $60. Saqué el dinero de mi bolso y se lo entregué, nuestros ojos encontrándose por un momento. En su mirada pude ver determinación y protección. Gracias por todo, dije, y las palabras tenían un significado mucho más profundo del que Leticia podía entender. Un placer ayudarla, señora. Manuel se dirigió hacia la puerta principal y yo lo seguí, sintiendo los ojos de Leticia sobre nosotros. ¿Segura que no quieres que te acompañe, mamá? Te ves un poco pálida. Me giré para mirarla una última vez. Mi hija menor, la bebé que había cargado en mis brazos, que había cuidado cuando tenía fiebre, que había consolado durante sus pesadillas infantiles. Ahora la veía con ojos completamente nuevos, y lo que veía me aterrorizaba. Estoy bien, querida. Regreso más tarde. Te amo, mamá, dijo con una sonrisa dulce. Las palabras que una vez habrían llenado mi corazón de alegría ahora me sonaron como veneno. ¿Cómo podía decir que me amaba mientras me mataba lentamente? Yo también te amo, mentí, porque no sabía qué más hacer. Salí de la casa que había sido mi hogar durante 40 años, sin saber si alguna vez podría regresar. Una vez fuera de la casa, el aire fresco golpeó mi rostro como una revelación. No me había dado cuenta de lo sofocante que se había vuelto ese ambiente hasta que escapé de él. Manuel caminó rápidamente hacia su camioneta estacionada frente a mi casa, y yo lo seguí con piernas que aún temblaban. Suba, me dijo, abriendo la puerta del pasajero. Necesitamos alejarnos de aquí antes de que su hija sospeche algo. Me subí al vehículo, aferrando mi bolso contra el pecho como si fuera un salvavidas. Manuel arrancó el motor y comenzamos a alejarnos de mi vecindario. Miré por el espejo lateral y vi mi casa hacerse más pequeña en la distancia. La casa donde había sido feliz, donde había llorado, donde había criado a mis hijos, donde casi muero sin saberlo. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz ronca. A un lugar seguro donde podamos pensar con claridad, respondió Manuel, manteniendo los ojos en la carretera. Hay una cafetería a unas 20 cuadras de aquí. Podemos sentarnos, hablar de los próximos pasos, y llamar a las autoridades. ¿Las autoridades?
¿Quiere decir la policía? Sí, señora. Lo que descubrimos constituye intento de homicidio. Esto no es algo que podamos manejar nosotros solos. La palabra homicidio resonó en mi cabeza. Mis hijos no eran solo hijos ingratos o codiciosos. Eran asesinos potenciales. Asesinos que habían estado viviendo conmigo, comiendo mi comida, fingiendo preocuparse por mi bienestar mientras ejecutaban meticulosamente mi muerte. No puedo creer que esto sea real, murmuré, mirando por la ventana las calles familiares que ahora se sentían extrañas y amenazantes. Lo sé. Es difícil de procesar. Pero señora Salazar, usted tomó la decisión correcta al salir de esa casa. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si hay una explicación que no estamos viendo? Manuel me miró brevemente antes de volver a concentrarse en el tráfico. Señora, yo instalé sistemas de ventilación durante 15 años antes de convertirme en fontanero. Lo que vi en su sótano no es un error, no es un malentendido. Es un dispositivo diseñado específicamente para dispersar sustancias químicas en el aire de su habitación. No hay explicación inocente para eso. Sabía que tenía razón, pero mi mente seguía buscando desesperadamente una realidad alternativa donde mis hijos no fueran monstruos. ¿Cuánto tiempo cree que habría pasado antes de que funcionara? Basándome en los temporizadores y la concentración que vi, diría que tenía tal vez 2 o 3 meses más. Sus síntomas habrían empeorado gradualmente hasta parecer una enfermedad natural. Probablemente habría desarrollado problemas respiratorios severos, fallas en órganos vitales. Habría muerto lentamente, y nadie habría sospechado nada extraño. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. ¿Cómo pueden 2 personas planear algo así? ¿Cómo pueden mirar a su madre cada día, fingir amor, mientras la están matando? No tengo respuesta para eso, señora. Pero lo que sí sé es que personas capaces de hacer esto no van a detenerse porque usted los confronte. Si descubren que usted sabe la verdad, podrían acelerar sus planes o intentar algo más directo. La idea me aterrorizó. ¿Cree que me buscarán? Depende de qué tan desesperados estén por el dinero. Y de qué tan comprometidos estén con su plan original. Llegamos a la cafetería, un pequeño lugar acogedor con mesas de madera y el aroma a café recién hecho. Manuel eligió una mesa en el fondo, lejos de las ventanas y cerca de una salida trasera. Cuando me di cuenta de que estaba pensando estratégicamente sobre rutas de escape, la realidad de mi situación me golpeó de nuevo. Una mesera joven se acercó a nuestra mesa. ¿Qué van a ordenar? 2 cafés, por favor, dijo Manuel. Y tal vez algo dulce para la señora. Ha tenido un día difícil. La mesera asintió y se alejó. Manuel esperó hasta que estuviéramos solos antes de continuar hablando. Señora Salazar, necesitamos hablar sobre sus opciones. La primera es llamar a la policía inmediatamente y reportar lo que encontramos. ¿Y qué pasaría entonces? Irían a su casa con una orden de cateo, examinarían el dispositivo, arrestarían a sus hijos si encuentran evidencia suficiente. La idea de ver a Mauricio y Leticia esposados, llevados en un carro de policía, me revolvía el estómago. Pero la alternativa era que continuaran con su plan hasta matarme. ¿Cuál es la segunda opción? Podríamos documentar todo nosotros mismos primero. Tomar fotografías, conseguir muestras de las sustancias químicas, construir un caso sólido antes de involucrar a las autoridades. ¿Eso significaría volver a la casa? No necesariamente. Yo podría volver, con el pretexto de verificar que la reparación funcionó correctamente. Podría tomar evidencia fotográfica del dispositivo. La mesera regresó con nuestros cafés y un trozo de pastel de chocolate que no había pedido pero que agradecí. Necesitaba azúcar para procesar toda esta información. ¿Pero por qué haría eso por mí? Usted ni me conoce. Manuel tomó un sorbo de su café antes de responder. Señora, hace 5 años perdí a mi madre. Murió de cáncer, pero durante meses antes de su diagnóstico, se quejaba de síntomas extraños que los médicos no podían explicar. Cansancio extremo, problemas respiratorios, debilidad general. Solo después de su muerte descubrimos que mi hermano había estado robando dinero de sus cuentas bancarias y manipulando sus medicamentos. Dios mío. No pude salvar a mi madre porque no vi las señales a tiempo. Pero cuando vi lo que estaba pasando en su casa,
Supe que tenía una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Sus palabras me conmovieron profundamente. Aquí estaba un extraño, arriesgando su tiempo y posiblemente su seguridad, para ayudar a una mujer mayor que había conocido esa mañana. Su hermano fue arrestado. Sí, pero no por el daño físico que le causó a mi madre. Solo por el robo. Para cuando descubrimos lo de los medicamentos, ya era demasiado tarde para probar que contribuyó a su muerte. Por eso quiere ayudarme a reunir evidencia sólida. Exactamente. No quiero que sus hijos escapen de las consecuencias de lo que han hecho. Tomé un bocado del pastel de chocolate, pero sabía a cenizas en mi boca. No puedo creer que estemos hablando de mis hijos como criminales. Lo sé que es difícil. Pero señora Salazar, ¿ha notado algún cambio en el comportamiento de ellos durante los últimos meses? Reflexioné sobre la pregunta. Mauricio se ha vuelto más distante. Evita las conversaciones largas, siempre está ocupado con trabajo o proyectos. Y Leticia, desde que regresó a casa, ha estado muy encerrada en sí misma. Pero no atribuyó esos cambios a sus circunstancias personales. Pensé que Mauricio estaba estresado por el trabajo y que Leticia estaba deprimida por su divorcio. Y nunca sospechó que pudieran estar tramando algo juntos. Nunca. De hecho, pensé que era bueno que ella estuviera en casa porque Mauricio parecía más relajado cuando ella estaba presente. Probablemente porque podían coordinar mejor sus actividades cuando ambos estaban en la casa. La realización me golpeó como un rayo. Las veces que salía, ellos siempre estaban en casa juntos. Podían haber estado ajustando el dispositivo, cambiando las concentraciones, monitoreando mis síntomas. Es muy probable. ¿Cómo pude ser tan ciega? Porque usted los ama. Y cuando amamos a alguien, tendemos a darles el beneficio de la duda, incluso cuando las señales están ahí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Leticia. Mamá, ¿todo está bien? Has estado fuera más tiempo del usual. Le mostré el mensaje a Manuel. Su expresión se endureció. Ya están monitoreando sus movimientos. Respóndele que está bien, pero que se retrasó en el banco. Escribí la respuesta que Manuel sugirió, mis dedos temblando sobre la pantalla. Esto significa que necesitamos actuar rápido, dijo Manuel después de que envié el mensaje. Una vez que sospechen que algo anda mal, podrían deshacerse del dispositivo y destruir toda la evidencia. ¿Qué sugiere que hagamos? Yo vuelvo a su casa esta tarde, con el pretexto de verificar que no haya filtraciones adicionales. Tomo fotografías detalladas del dispositivo y, si es posible, muestras de las sustancias químicas. Después llamamos a la policía con evidencia sólida. Y mientras tanto, ¿dónde me quedo yo? ¿Tiene familiares o amigos de confianza que vivan lejos de aquí? Pensé en mis opciones. Mi hermana vivía en otro estado, pero no habíamos hablado en meses. Tenía algunas amigas cercanas, pero involucrarlas en esto parecía peligroso. Podría quedarme en un hotel. Esa podría ser la opción más segura por ahora. Manuel sacó una tarjeta de su billetera y escribió un número en el reverso. Este es mi número personal. Llámeme inmediatamente si sus hijos intentan contactarla o si nota algo extraño. Tomé la tarjeta, sintiendo como si fuera una línea de vida en un océano turbulento. Manuel, ¿qué pasará si descubrimos que realmente están tratando de matarme? ¿Cómo voy a vivir sabiendo que mis propios hijos? Un paso a la vez, señora. Primero asegurémonos de que esté a salvo. Después nos preocuparemos por el resto. Manuel me llevó a un hotel modesto pero limpio en el centro de la ciudad, lejos de mi vecindario y de cualquier lugar donde mis hijos pudieran buscarme. Mientras él hablaba con el recepcionista, yo permanecí sentada en uno de los sillones del lobby, aferrando mi bolso y tratando de procesar que mi vida había cambiado completamente en cuestión de horas. Habitación 203, dijo Manuel, entregándome la llave. Está a nombre mío, así que si alguien pregunta por usted, no la encontrarán. ¿Cuánto debo pagarle por esto? No se preocupe por eso ahora. Tenemos cosas más importantes de que ocuparnos. Subimos en el ascensor en silencio. La habitación era pequeña pero cómoda, una cama individual, un escritorio, una silla y una ventana que daba a la calle principal. Manuel revisó la habitación cuidadosamente,
comprobando que las ventanas tuvieran seguro y que la puerta tuviera cerradura doble. Mantenga la puerta cerrada con llave en todo momento, me instruyó. No habrá a nadie excepto a mí. Si necesita algo, llame al servicio de habitaciones. ¿Cuándo va a volver a mi casa? En unas 2 horas. Les diré que recibí una llamada de otro cliente quejándose de problemas similares y que quiero verificar que mi reparación en su casa esté funcionando correctamente. No sospecharán algo extraño. Es una práctica común en mi profesión volver a verificar trabajos complicados. No debería levantar sospechas. Manuel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Señora Salazar, hay algo que debo preguntarle. ¿Tiene usted un testamento? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, ¿por qué? Sus hijos son los únicos beneficiarios. Sí. Todo se divide equitativamente entre Mauricio y Leticia. Manuel asintió gravemente. Eso confirma el motivo. Con usted fuera del camino, heredarían inmediatamente una suma considerable. Pero el testamento especifica que si mi muerte es sospechosa o resultado de un crimen, pierden todos los derechos de herencia. Ellos saben eso. Reflexioné sobre la pregunta. No estoy segura. Nunca hemos discutido los detalles específicos del testamento. Eso podría explicar por qué eligieron un método tan elaborado. Si su muerte pareciera natural, resultado de una enfermedad gradual, nadie cuestionaría el testamento. La frialdad calculadora de sus acciones me aterrorizó nuevamente. No solo habían planeado matarme, sino que habían planeado hacerlo de una manera que les garantizara beneficiarse económicamente de mi muerte. Manuel, ¿qué tipo de personas hacen esto? Personas que han perdido toda conexión emocional normal. Personas para quienes el dinero se ha vuelto más importante que cualquier vínculo familiar. Pero los crié para que fueran buenas personas. Les enseñé valores, les di amor, les proporcioné educación. A veces, señora, las personas se convierten en algo completamente diferente de lo que esperábamos. Las circunstancias, las presiones, las malas decisiones pueden cambiar a alguien por completo. Después de que Manuel se fue, me quedé sola en la habitación del hotel. El silencio era abrumador. Durante décadas, había estado acostumbrada al ruido constante de una casa llena, televisión, conversaciones, pasos en las escaleras, puertas que se abren y cierran. Ahora, en esta habitación silenciosa, mi mente finalmente tuvo espacio para procesar completamente lo que había descubierto. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes más de Leticia. Mamá, ya son las 4. ¿Dónde estás? Mauricio pregunta por ti. Dice que no contesta su llamada. Empiezo a preocuparme. Por favor, responde. Cada mensaje me enviaba escalofríos por la columna vertebral. Realmente estaba preocupada, o estaba comenzando a sospechar que algo había salido mal con su plan. Decidí responder. Todo bien, querida. El banco estaba muy lleno y después fui de compras. Regreso pronto. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Qué compraste? Necesitas que vaya a recogerte. Su insistencia en saber exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo ahora me parecía siniestra en lugar de considerada. No hace falta. Tengo transporte. Nos vemos en casa. No respondió inmediatamente, lo cual era extraño. Normalmente Leticia respondía mensajes al instante. Me acosté en la cama y cerré los ojos, tratando de recordar señales que había pasado por alto. ¿Cuándo había comenzado todo esto realmente? ¿Había habido momentos en los que debería haber sospechado algo? Recordé una conversación de hace unos meses. Mauricio había mencionado casualmente que pensaba que yo debería considerar mudarme a un apartamento más pequeño. Esta casa es demasiado grande para una persona sola, mamá, había dicho. Y el mantenimiento debe ser costoso. En ese momento pensé que se preocupaba por mi bienestar. Ahora me daba cuenta de que tal vez estaba evaluando cuánto valdría la propiedad. También recordé que Leticia había estado haciendo preguntas extrañas sobre mis finanzas. ¿Tienes suficiente dinero para tus gastos médicos a medida que envejeces, mamá? ¿Has pensado en qué harás si necesitas cuidados especiales? Había interpretado estas preguntas como preocupación filial normal.
pero ahora me preguntaba si estaba calculando cuánto dinero quedaría para ellos después de mis gastos médicos. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era Mauricio. Hola, mamá. Leticia dice que has estado fuera todo el día. Todo está bien. Su voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo alguna emoción. Sí, querido. Solo tenía cosas que hacer. ¿Qué tipo de cosas? Es extraño que no nos dijeras que ibas a estar fuera tanto tiempo. ¿Desde cuándo necesito reportar mis movimientos a mis hijos? Respondí, tratando de sonar normal pero firme. Hubo una pausa incómoda. Tienes razón. Es solo que nos preocupamos cuando cambias tu rutina. Mi rutina. Bueno, normalmente estás en casa por las tardes. Preparas la cena a la misma hora todos los días. Me di cuenta de que había estado monitoreando mis horarios mucho más de cerca de lo que yo había notado. ¿Era para asegurarse de que estuviera en mi habitación durante los momentos de mayor concentración del veneno? Tengo derecho a cambiar mi rutina ocasionalmente, dije. Por supuesto. ¿Vas a estar en casa para la cena? No estoy segura. Tal vez cene fuera esta noche. Otra pausa. ¿Fuera? ¿Con quién? Su tono se había vuelto más tenso. Era como si la idea de que yo tuviera una vida social independiente lo pusiera nervioso. Con una amiga. Mentí. ¿Qué amiga? No has mencionado planes con amigas en meses. Su interrogatorio me estaba poniendo cada vez más nerviosa. ¿Por qué necesitaba saber exactamente con quién estaba y dónde? Mauricio, ¿por qué tantas preguntas? Soy una mujer adulta. Lo siento, mamá. Es solo que has estado actuando un poco extraño últimamente. ¿Extraño cómo? Más cansada, más olvidadiza. Leticia y yo nos hemos estado preocupando por tu salud. La ironía de sus palabras me enfermó. Ellos habían causado mi cansancio y confusión, y ahora fingían preocuparse por los síntomas que habían creado. Estoy bien, dije firmemente. Tal vez deberías ver a un médico. Por precaución. ¿Para qué? Para asegurarnos de que todo esté normal. A tu edad, es importante hacer chequeos regulares. ¿Querían que fuera a un médico para documentar mis síntomas? ¿Para crear un historial médico que respaldara la idea de que estaba desarrollando una enfermedad natural? Lo consideraré, dije, queriendo terminar la conversación. Está bien. Te amo, mamá. Ten cuidado. Yo también te amo, mentí, porque las palabras se habían vuelto automáticas después de décadas de repetirlas. Después de colgar, me di cuenta de que mis manos temblaban violentamente. La conversación había confirmado mis peores temores. No solo me estaban envenenando, sino que estaban monitoreando cuidadosamente mi respuesta al veneno, documentando mis síntomas, preparándose para la fase final de su plan. Miré el reloj. Manuel había estado fuera por 1 hora. Esperaba que pudiera obtener la evidencia que necesitábamos sin levantar sospechas. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Leticia. Mauricio dice que vas a cenar fuera. ¿Con cuál amiga? Podríamos acompañarte. La idea de estar en un restaurante con mis 2 hijos, sabiendo lo que sabía ahora, me aterrorizó. ¿Qué pasaría si sospechaban que yo había descubierto su plan? ¿Tratarían de hacer algo desesperado en público? No respondí el mensaje. En lugar de eso, me acosté en la cama del hotel y por primera vez en meses, lloré libremente. Lloré por la traición, por la pérdida de la familia que pensé que tenía, por el futuro que había imaginado rodeada del amor de mis hijos. Lloré por la mujer ingenua que había sido esa mañana, que creía que el mayor problema en su vida era una filtración en el techo. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. El shock inicial había dado paso a una determinación fría. Mis hijos habían elegido verme como un obstáculo para su riqueza. Ahora yo tenía que elegir si iba a ser una víctima o una sobreviviente. El teléfono sonó a las 6 de la tarde. Era Manuel. Señora Salazar, tengo las evidencias. Pero hay algo más que necesita saber. Puede reunirse conmigo en el lobby del hotel en 10 minutos. ¿Qué encontró? Es mejor que hablemos en persona. Y señora, prepare su mente para algo perturbador. Bajé al lobby con el corazón en la garganta.
Manuel estaba sentado en el mismo sillón donde había esperado antes, pero su expresión era aún más seria que por la mañana. Tenía una carpeta en sus manos y una cámara digital. ¿Qué pasó?, pregunté, sentándome frente a él. Conseguí fotografías detalladas del dispositivo, dijo, abriendo la carpeta. Pero mientras estaba documentando todo, escuché a sus hijos hablando en la cocina. Se quedaron ahí pensando que yo estaba en el sótano trabajando. Me mostró las fotografías. Eran imágenes claras y detalladas del sistema que había visto esa mañana. Los tubos, los contenedores de químicos, los temporizadores digitales. Todo documentado desde múltiples ángulos. Estas fotografías son evidencia sólida, continuó. Pero lo que escuché es aún más importante. ¿Qué escuchó? Manuel se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estábamos en un rincón apartado del lobby. Su hijo Mauricio le estaba diciendo a Leticia que usted había estado actuando de manera extraña hoy, que sus respuestas a las preguntas eran evasivas. Ya sospechaban algo. Sí, pero hay más. Leticia dijo que necesitaban acelerar el cronograma, que no podían arriesgarse a esperar otros 2 meses. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Acelerar cómo? Mauricio mencionó algo sobre el plan B. Dijo que tenían una segunda opción que sería más rápida pero más arriesgada. ¿Qué tipo de plan B? No dieron detalles específicos, pero Leticia mencionó algo sobre hacer que parezca un accidente doméstico, un incendio o una caída en las escaleras. Las implicaciones me aterrorizaron. Si ya no podían matarme lentamente con veneno, estaban dispuestos a recurrir a métodos más directos y violentos. También dijeron algo sobre el dinero, continuó Manuel. Aparentemente, Mauricio tiene deudas de juego por casi $100,000. Y Leticia no va a recibir nada del divorcio porque su exesposo descubrió que ella había estado teniendo una aventura. Las piezas del rompecabezas se completaron de manera horrible. No era solo codicia general, ambos estaban desesperados financieramente. Deudas de juego. Mauricio le debe dinero a prestamistas que no son exactamente comprensivos con los pagos atrasados. Leticia mencionó que habían estado presionándolo, amenazando con violencia física. Y el divorcio de Leticia. Aparentemente, su exesposo contrató un investigador privado que documentó su infidelidad. Según las leyes de divorcio, eso significa que ella no recibe compensación financiera. De repente todo tenía sentido horrible. Mauricio no solo quería mi dinero, lo necesitaba desesperadamente para salvar su vida. Y Leticia había perdido toda esperanza de estabilidad financiera después de su divorcio. Entonces realmente no tenían otra opción, murmuré. Desde su perspectiva, matarme era la única forma de resolver sus problemas. Eso es lo que me temo. Y ahora que sospechan que algo anda mal, podrían actuar impulsivamente. Manuel sacó más fotografías de la carpeta. Pero hay algo más que encontré. Después de que terminaron de hablar, subieron al sótano juntos. Querían verificar que el dispositivo siguiera funcionando correctamente. Los siguió. Me escondí en una esquina y los observé. Señora Salazar, lo que vi me confirmó que esto ha estado funcionando durante meses. Me mostró una fotografía de un cuaderno que había logrado capturar desde lejos. Páginas llenas de fechas, horarios y anotaciones escritas a mano. ¿Qué es eso? Un registro detallado de su respuesta al veneno. Fechas cuando parecía más cansada, cuando se quejaba de dolores de cabeza, cuando tenía dificultades para dormir. Lo han estado documentando todo como si fuera un experimento científico. La foto mostraba anotaciones como 15 de marzo, mamá se quejó de mareos después del almuerzo, 22 de marzo, durmió hasta las 10 de la mañana, muy inusual, 3 de abril, olvidó la cita con el dentista, confusión mental aumentando. Han estado monitoreando mi deterioro, susurré, sintiendo náuseas. Y ajustando las dosis según sus observaciones. Mire esta anotación del mes pasado. Me señaló una línea que decía, reducir concentración nocturna, síntomas demasiado obvios. Mauricio sugiere cambiar a liberación matutina cuando está sola. Estaban refinando el proceso para asegurarse de que nadie más notara lo que me estaba pasando. Exactamente. Pero señora, hay algo aún más perturbador.
Manuel pasó a la siguiente página de fotografías. Esta mostraba una lista escrita en la letra de Leticia. ¿Qué dice ahí? Es una lista de síntomas que esperaban que usted desarrollara, y un cronograma de cuando planeaban que cada uno apareciera. Leí la lista con horror creciente. Semanas 1 a 4, fatiga general, atribuible a envejecimiento. Semanas 5 a 8, problemas de memoria, confusión leve. Semanas 9 a 12, dificultades respiratorias, debilidad física. Semanas 13 a 16, deterioro grave, posible hospitalización. Semanas 17 a 20, falla orgánica, muerte aparentemente natural. Estamos en la semana 14, dijo Manuel sombríamente. Según su cronograma, ya debería estar hospitalizada, muriendo lentamente mientras los médicos trataban de entender qué enfermedad misteriosa me había atacado. Pero todavía estoy aquí, dije, sintiendo una determinación feroz creciendo en mi pecho. Su plan perfecto falló. Sí, pero ahora saben que algo salió mal. Y personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mauricio. Mamá, el fontanero volvió a revisar su trabajo. Dice que todo está perfecto. ¿Cuándo regresas a casa? Ya saben que usted no está donde debería estar, dijo Manuel, leyendo el mensaje por encima de mi hombro. Y están empezando a entrar en pánico. ¿Qué hacemos ahora? Llamamos a la policía inmediatamente. Con estas fotografías y lo que escuché, tenemos evidencia suficiente para que los arresten. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Leticia. Contesto. Sí, pero sea muy cuidadosa con lo que dice. Mamá, ¿dónde estás? Mauricio y yo estamos muy preocupados. Su voz sonaba diferente. Había una tensión que no había estado ahí en conversaciones anteriores. Estoy bien, querida. ¿Por qué tanta preocupación? Es que, el fontanero dijo algo extraño cuando vino a verificar su trabajo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dijo? Mencionó que habías estado preguntando sobre problemas de ventilación en el sótano. Pero tú nunca mencionaste problemas de ventilación. Manuel había inventado esa historia como explicación para haber estado explorando el sótano, pero ahora se había vuelto contra nosotros. No recuerdo haber dicho eso, mentí. Mamá, ¿hay algo que no nos estás diciendo? ¿Hay algún problema con la casa que no conocemos? Podía escuchar a Mauricio hablando en el fondo, pero no podía distinguir las palabras. Todo está bien, Leticia. Solo fue un malentendido con el fontanero. ¿Dónde estás ahora mismo? Podemos ir a recogerte. La pregunta sonaba como una amenaza disfrazada de oferta de ayuda. No es necesario. Tengo transporte. Pero mamá, ya son las 7 de la noche. Nunca quedas fuera tan tarde sin avisar. Leticia, soy una adulta. No necesito pedir permiso para salir de casa. Lo sé, pero... Hubo una pausa, y escuché murmullos en el fondo. Mauricio quiere hablar contigo. Antes de que pudiera protestar, la voz de Mauricio reemplazó la de Leticia. Mamá, necesitas venir a casa ahora mismo. Su tono había cambiado completamente. Ya no era el hijo preocupado, sonaba autoritario, casi amenazante. Disculpa. Dijiste que ibas a hacer diligencias del banco y compras. Pero el banco cerró a las 5, y no has comprado nada. ¿Dónde has estado realmente? No tengo que explicarte mis movimientos, Mauricio. Sí, sí tienes que hacerlo. Especialmente cuando empiezas a actuar de manera sospechosa y extraña. Manuel me hizo gestos para que colgara, pero yo necesitaba escuchar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. ¿Sospechosa de qué? El fontanero nos dijo que habías estado haciendo preguntas muy específicas sobre sistemas de ventilación. Preguntas que alguien solo haría si sospechara que algo estaba mal. Mi sangre se heló. Habían atado cabos más rápido de lo que esperábamos. No sé de qué hablas. Mamá, ven a casa ahora. Podemos hablar de esto como una familia. ¿Y si no quiero ir a casa? Hubo una pausa larga y cargada. Cuando Mauricio habló de nuevo, su voz era fría como el hielo. Entonces tendremos que ir a buscarte.
Colgué el teléfono con manos temblorosas. Las palabras de Mauricio resonaban en mi cabeza como una amenaza directa. Manuel me miró con expresión grave. Había escuchado suficiente de la conversación para entender que la situación había escalado peligrosamente. Señora Salazar, necesitamos llamar a la policía ahora mismo. Sus hijos saben que usted descubrió algo, y están dispuestos a tomar medidas drásticas para silenciarla, dijo Manuel, sacando su propio teléfono. Espere, le dije, agarrando su brazo. ¿Qué les vamos a decir? ¿Que mis hijos me están envenenando lentamente y ahora me amenazaron por teléfono? Suena como la fantasía paranoica de una mujer mayor. Tenemos las fotografías, el dispositivo físico en su sótano, y yo soy testigo de la conversación que escuché entre ellos. Eso es evidencia sólida. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Señora Salazar, sabemos dónde está. El Hotel Presidente en el centro. Habitación 203. Tiene 10 minutos para bajar al lobby antes de que subamos a buscarla. El terror me paralizó completamente. Manuel, mire esto, le mostré el mensaje con dedos que temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Cómo diablos averiguaron dónde está? Manuel miró alrededor del lobby nerviosamente. ¿Le dijo a alguien más dónde estaba? No, a nadie. Solo usted sabía. De repente me di cuenta. ¿Su camioneta está registrada en el hotel? ¿Podría haber cámaras de seguridad que mostraran cuando llegamos juntos? Es posible. O tal vez siguieron mi vehículo cuando salí de su casa la segunda vez. Si ya sospechaban, podrían haber estado vigilando. Otro mensaje llegó, esta vez de Leticia. Mamá, sabemos que estás en el Hotel Presidente. No queremos lastimarte, solo queremos hablar. Pero si no bajas voluntariamente, Mauricio va a subir a tu habitación. Y él está muy molesto ahora mismo. Están aquí, susurré, mirando hacia las ventanas del lobby. Están en algún lugar cerca, vigilándonos. Manuel se puso de pie inmediatamente. Vamos. Hay una salida trasera por la cocina del restaurante del hotel. Podemos salir sin que nos vean. ¿Y después qué? No puedo huir para siempre. Son mis hijos. Conocen todos mis lugares favoritos, mis amigas, mis rutinas. Por eso necesitamos que la policía los arreste esta noche. Una vez que estén bajo custodia, usted estará segura. Mientras caminábamos rápidamente hacia la parte trasera del hotel, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté sin mirar quién era. «Mamá, ¿por qué estás huyendo de nosotros?» Era la voz de Leticia, pero sonaba diferente. Había una frialdad en su tono que nunca había escuchado antes. Solo queremos protegerte. Has estado actuando de manera muy extraña últimamente, y estamos preocupados por tu salud mental. Mi salud mental está perfectamente bien, Leticia. Lo que no está bien es lo que ustedes han estado haciendo en mi casa. Hubo una pausa larga. Cuando Leticia habló de nuevo, había dejado caer toda pretensión de preocupación filial. ¿Qué crees que hemos estado haciendo, mamá? Creo que ustedes dos han estado tratando de matarme lentamente para heredar mi dinero. Y creo que cuando se dieron cuenta de que lo había descubierto, decidieron acelerar sus planes. Esas son acusaciones muy serias, mamá. Acusaciones que podrían sugerir que estás sufriendo de paranoia senil. La forma en que dijo, paranoia senil, me hizo entender inmediatamente cuál sería su estrategia de defensa. Dirían que era una mujer mayor confundida, posiblemente con demencia temprana, que había malinterpretado situaciones normales y había desarrollado teorías conspirativas sobre sus propios hijos. No estoy confundida, Leticia. Vi el dispositivo en el sótano. Vi los tubos conectados al sistema de ventilación de mi habitación. Vi los químicos y los temporizadores. ¿Qué dispositivo, mamá? No hay ningún dispositivo en el sótano. Solo hay tubería normal y el sistema de ventilación que instalamos durante la renovación. Ahora entendía por qué habían insistido tanto en que fuera a casa. Habían usado las horas desde mi desaparición para desmantelar todo el sistema y eliminar la evidencia. Manuel tiene fotografías, dije, mirando hacia él mientras continuábamos moviéndonos hacia la salida trasera. ¿Manuel? ¿Te refieres al fontanero? Mamá, ese hombre es un completo extraño.
¿Por qué le creerías a él por encima de tus propios hijos? ¿No te parece extraño que un fontanero que nunca habías visto antes de hoy de repente te esté llenando la cabeza con ideas paranoides sobre tu familia? Su lógica era diabólicamente inteligente. Para cualquier observador externo, efectivamente parecería extraño que una mujer mayor confiara más en un extraño que en sus propios hijos. Mauricio quiere hablar contigo, continuó Leticia. Podemos resolver esto como una familia, pero solo si dejas de huir y vienes a casa. No voy a volver a esa casa. Entonces supongo que tendremos que traerte de vuelta. La línea se cortó. Manuel y yo habíamos llegado a la puerta trasera del hotel. Él la abrió cuidadosamente y miró hacia el callejón. Estaba vacío excepto por algunos contenedores de basura y un gato callejero. Mi camioneta está estacionada a 2 cuadras de aquí, susurró Manuel. Si podemos llegar sin que nos vean, podemos ir directamente a la estación de policía. Comenzamos a caminar rápidamente por el callejón. Pero cuando llegamos a la esquina, vimos la camioneta de Manuel. Había alguien parado junto a ella, Mauricio. Nos detuvimos inmediatamente y retrocedimos hacia las sombras. Mauricio tenía su teléfono en una mano y lo que parecía ser una palanca en la otra. Estaba mirando hacia el callejón, claramente esperándonos. «Conoce su vehículo», susurré. «Debe haberlo seguido cuando salió de mi casa». «Podemos llamar a la policía desde aquí», dijo Manuel, marcando el número de emergencias en su teléfono. Pero antes de que pudiera completar la llamada, escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos giramos y vimos a Leticia bloqueando nuestra salida del callejón. En sus manos tenía algo que me hizo enfriar la sangre, una jeringa grande llena de un líquido claro. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ha sido muy difícil de encontrar». Estábamos atrapados entre Mauricio y Leticia, en un callejón oscuro donde nadie podría vernos ni escucharnos gritar. La jeringa en las manos de Leticia probablemente contenía una dosis concentrada de lo mismo que habían estado usando para envenenarme gradualmente, pero en una cantidad que sería fatal en minutos. «Leticia, por favor», le supliqué. «Soy tu madre. Te crié. Te amo. ¿Cómo puedes hacer esto?» «El amor no paga deudas, mamá. El amor no me da estabilidad financiera. El amor no va a salvar a Mauricio de los hombres que quieren romperle las piernas por el dinero que debe». Su respuesta fue pronunciada con una frialdad que me hizo entender que la hija que había criado ya no existía. O tal vez nunca había existido realmente, y yo simplemente había visto lo que quería ver. «Ustedes van a ir presos», les dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Manuel tiene evidencia de lo que han estado haciendo». «¿Te refieres a estas fotografías?» Mauricio se acercó desde el otro extremo del callejón, sosteniendo la cámara de Manuel. «Las encontré en su camioneta». Muy inteligente documentar todo, pero no muy inteligente dejar la evidencia en un vehículo desprotegido. Mi corazón se hundió. Sin las fotografías, no teníamos prueba física de lo que habían estado haciendo. Y para cuando la policía pudiera obtener una orden para registrar mi casa, ellos ya habrían eliminado todo rastro del dispositivo. Además, continuó Mauricio, ¿quién va a creer que 2 hijos exitosos y respetables asesinaron a su madre mayor? Especialmente cuando esa madre había estado mostrando signos obvios de deterioro mental y paranoia en los últimos meses. Tenían todo planeado desde el principio, murmuré, finalmente entendiendo la profundidad de su manipulación. Por supuesto que sí, dijo Leticia, avanzando hacia nosotros con la jeringa. ¿Realmente pensaste que éramos tan estúpidos como para no considerar todas las posibilidades? En ese momento, cuando todo parecía perdido y mis hijos se acercaban con intenciones mortales, escuché el sonido más hermoso del mundo, sirenas de policía acercándose rápidamente. Manuel había logrado completar la llamada de emergencia antes de que Mauricio llegara, y había activado la función de localización de su teléfono. Leticia se detuvo inmediatamente, la jeringa aún en sus manos, pero con expresión de pánico en su rostro. Mauricio dejó caer la palanca y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida opuesta del callejón, pero ya era demasiado tarde. 3 autos policiales aparecieron simultáneamente en ambos extremos del callejón, bloqueando todas las rutas de escape. «Policía, pongan las manos donde podamos verlas», gritó un oficial mientras salía de su vehículo con el arma desenfundada. Mauricio inmediatamente levantó las manos, pero Leticia parecía estar considerando si usar la jeringa en mí como último acto desesperado.
Manuel se interpuso entre ella y yo, extendiendo sus brazos protectoramente. Señorita, suelte lo que tiene en las manos lentamente y de un paso atrás, ordenó una oficial mujer que se había acercado desde el otro lado. No es lo que parece, gritó Leticia, pero su voz sonaba histérica. Esta mujer es mi madre, y está sufriendo de demencia. Estábamos tratando de llevarla de vuelta a casa para su propia seguridad. ¿Y por eso necesitaba una jeringa?, preguntó la oficial, acercándose con cautela. Es medicina. Para calmarla. Ha estado teniendo episodios violentos. Pero su explicación sonaba débil incluso para ella misma. Los oficiales habían visto suficientes situaciones de abuso familiar como para reconocer las señales. Durante los siguientes 30 minutos, mientras Mauricio y Leticia eran esposados y leídos sus derechos, yo me senté en la parte trasera de una ambulancia que había sido llamada para verificar mi estado de salud. Manuel estaba dando su testimonio detallado a un detective, mostrando las fotografías que había logrado enviar por correo electrónico a su propia cuenta antes de que Mauricio destruyera su cámara. Señora Salazar, dijo el detective principal, acercándose a mí después de terminar con Manuel. Necesitamos que nos acompañe a la estación para tomar su declaración completa. Pero primero, vamos a registrar su casa con una orden de allanamiento para documentar cualquier evidencia que aún pueda estar allí. Ya no van a encontrar nada, le dije. Tuvieron horas para deshacerse de todo. Tal vez, pero frecuentemente los criminales, especialmente los que actúan por primera vez, cometen errores en su pánico por limpiar la escena. Además, ciertos tipos de residuos químicos son casi imposibles de eliminar completamente. 3 horas después, sentada en una sala de interrogatorios bebiendo café terrible y dando mi testimonio por tercera vez, recibí la confirmación de que el detective tenía razón. Habían encontrado rastros de los químicos en los conductos de ventilación de mi habitación, residuos en las tuberías del sótano que habían sido desconectadas apresuradamente, y lo más incriminatorio de todo, el cuaderno con el registro detallado de mis síntomas escondido en la habitación de Leticia. Aparentemente, en su prisa por desmantelar el dispositivo físico, habían olvidado deshacerse de la documentación escrita de su experimento. Han pasado 6 meses desde esa noche horrible en el callejón. Mauricio y Leticia fueron arrestados y acusados de intento de homicidio con premeditación. Durante el juicio, que duró 3 semanas, la verdad completa salió a la luz. Las deudas de juego de Mauricio ascendían a $120,000, y los prestamistas habían comenzado a amenazar no solo a él sino también a Leticia. Ella había perdido todo en su divorcio debido a su infidelidad comprobada y estaba enfrentando la bancarrota. Juntos habían calculado que mi muerte les daría acceso inmediato a $800,000 en seguros de vida, ahorros y el valor de la propiedad. El método del envenenamiento lento había sido idea de Leticia, quien recordaba suficiente de sus estudios de química para diseñar una mezcla que simulara el deterioro natural por envejecimiento. Durante el juicio, ninguno de los dos mostró remordimiento real. Sus declaraciones se centraron en justificar sus acciones por desesperación financiera, como si eso de alguna manera disminuyera la gravedad de haber conspirado para asesinar a su propia madre. Mauricio fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Leticia recibió 20 años, con posibilidad de libertad condicional después de 12. Ambos apelaron las sentencias, pero las apelaciones fueron denegadas. Vendí la casa donde había vivido durante 40 años. No podía quedarme en un lugar donde cada habitación me recordaba la traición. Con el dinero de la venta, compré un pequeño apartamento en una ciudad costera a 200 millas de distancia, donde el aire del océano ayuda a limpiar los recuerdos tóxicos. Manuel se convirtió en algo más que el hombre que salvó mi vida, se convirtió en un amigo querido. Nos escribimos semanalmente, y él me visita cada pocos meses. Me ayudó a entender que no todas las personas en el mundo están dispuestas a traicionar la confianza por dinero. Algunos extraños pueden convertirse en familia verdadera, mientras que algunos familiares pueden convertirse en extraños peligrosos. Ahora, cuando me siento en mi balcón nuevo viendo el atardecer sobre el océano, reflexiono sobre las lecciones que aprendí de la manera más dolorosa posible. El amor verdadero no se basa en la sangre compartida, sino en acciones genuinas y cuidado mutuo. La familia real son las personas que te protegen cuando estás vulnerable, no las que se aprovechan de tu vulnerabilidad para su beneficio. A veces me pregunto si habría señales que debería haber notado antes,
pero he llegado a la conclusión de que cuando confiamos en alguien completamente, tendemos a interpretar incluso las acciones sospechosas de la manera más benevolente posible. Esa no es una falla de carácter, es una característica humana natural que los manipuladores explotan. ¿Y ustedes, queridos oyentes, creen que un detalle pequeño puede cambiar el destino completamente? En mi caso, una simple gotiera en el techo reveló una conspiración que habría terminado con mi vida. A veces la salvación viene de los lugares más inesperados, y las traiciones más profundas vienen de los lugares que consideramos más seguros. La vida nos enseña que debemos mantenernos vigilantes sin perder la capacidad de confiar, y que debemos valorar a las personas por sus acciones, no por su relación de sangre con nosotros.